Vamos a hacer contacto, lo haremos vía telefónica, entiendo que está desvelado, con Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de los diputados del PRD. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Hola Adela, buenos días. Con el gusto de saludarte como siempre. Igualmente, Luis. Noche larga, tramposa, ¿no? ¿Hay algo positivo de todo esto, Luis? Bueno, yo creo que lo positivo es que la gente en México sepa que los contrapesos constitucionales, en este caso en la Cámara de Diputados constituidos por el PRD y Va por México, pues funcionan para justamente detener los atropellos, los desaseos que desde el poder, pues no solo con este presidente, con muchos presidentes pueden ser antojos autoritarios. Yo es lo que rescato. De ahí en fuera, un desaseo total, piezas legislativas de pésima calidad, hechas sobre las rodillas, pero un buen debate respecto de, efectivamente, como dice el presidente de la República, aunque no sé si lo tenías en cámara lenta, porque lo escuchaba yo muy despacio en su hablar, en la parte que tiene que ver con, no queremos debilitar al árbitro electoral, por supuesto que no, y él dice que no queremos que la gente vote por los consejeros. Habría que decirle a la gente en México que en ningún país del mundo, y cuando digo ningún país, es ningún país del mundo, los ciudadanos votan por el árbitro electoral que sancionará sus elecciones. Eso es una puntada, es una idea del presidente que ninguna democracia, y menos una democracia moderna y perfeccionada, la gente sale y vota para luego ver quiénes son el árbitro y luego quiénes son sus gobernantes. A ver, cuéntanos un poco cómo se desarrolló esto, ¿no? ¿Cómo estuvo el desarrollo, sobre todo de este plan B, ¿no? De la reforma. Habían llamado a las 7 de la noche, pero comenzaron como 3 horas después. ¿Qué pasó en esas 3 horas de diferencia? A ver, primero decirte, porque luego caemos en la narrativa y los términos del presidente. A ver. En materia legislativa hay leyes constitucionales que fue desechada por una mayoría no calificada que ellos no tuvieron. El plan A. Y leyes secundarias. No hay plan B. No hay, en todo caso, entonces este sería el plan C. Okay. Porque cuando llegó el plan B, que lo llevó Adán Augusto, eso a las 5 de la tarde, pues todavía tuvieron que hacerle modificaciones para convencer a sus aliados del PT y el Verde, insisto, y lo digo literalmente, sobre las rodillas, para que estuviéramos comenzando a votar a las 11 de la noche. Y otra cosa importantísima, de las 308 hojas que llegan a las 11 de la noche y se votan a partir de las 12. Nadie leyó en Morena, ni en el PT, ni en el Verde, y ciertamente no dio tiempo ni en la oposición de poder leer el dictamen en su totalidad. Brinca de conceptos a otros, habla de todo, pero no está sustentado y justificado. Es, más allá de estar o no de acuerdo en el contenido, de las peores piezas legislativas que yo he visto en mi vida como legislador. ¿Qué pasó en esas 3 horas? Me preguntas, pues lo desconozco, porque Morena alargaba la sesión, quiero suponer que para tratar de convencer al PT y al Verde, y por eso vinieron algunos cambios, y se estaba votando a ciegas literalmente durante la noche y la madrugada, para que los legisladores de Morena puedan entregarle una ofrenda bastante mal hecha al presidente de la República. Entonces, muy orgullosos, te lo digo con franqueza, muy contentos de haber podido detener este retroceso democrático que desde el poder se pretendía con la reforma constitucional. Ahora, pero pues con el plan B se afecta también seriamente al INE, ¿no? Se afecta inconstitucionalmente. Las leyes secundarias, tú lo sabes perfectamente, el auditorio démoselo a conocer. Las leyes secundarias no pueden ir en sentido contrario a la Constitución. Si no se pudo modificar la Constitución, en las leyes secundarias que se votaron ayer, hay muchas acciones de inconstitucionalidad que presentaremos en su momento, pero sí hay cosas muy delicadas y muy peligrosas. Sancionar a quien critique al gobierno, no solo lo político, sino medios de comunicación. Eso es gravísimo. Entonces, bueno, pues es gravísimo, es el principio de la censura, y no quiero decirlo ni exagero en mis palabras, pues así comenzó Venezuela. Cuando tú ya no puedes criticar al gobierno si no estás de acuerdo con él, pues es gravísimo, porque empiezas a censurar a los políticos, pero empiezas a censurar también a los medios de comunicación críticos. Y como eso, muchas otras cosas.
una reducción importante en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, pero que afecta también a los OPLES, los órganos locales de organización de las elecciones, y entonces pretenden mermar al árbitro, si ya no pudieron en la Constitución, vía presupuestal, pero no dicen dónde los recortes. Claro, porque en todo caso, a ver, pues el salario de los funcionarios del INE resulta pues ser nada a comparación de lo que están proponiendo, ¿no? Y todo el discurso es los funcionarios ganan mucho, ¿sabes? Sí, claro. El recorte que ellos hacen en nada se refleja en los sueldos de los consejeros del INE, en este caso de Lorenzo Córdoba. Yo decía ayer en mi discurso, Adela, que el presidente equivocó un pleito personal o un desatino, un desencuentro con Lorenzo Córdoba, y entonces pretende acabar al instituto. Si el problema de fondo, porque fue lo único que yo escuché ayer en Tribuna de Morena, era el sueldo de los consejeros, eso no necesita una reforma constitucional, eso lo podemos tratar en presupuesto o se puede tratar en leyes secundarias. Ajustemos el sueldo de los funcionarios del INE si se cree que es demasiado alto, pero entre eso y lo que presentaron ayer hay un mundo de diferencia. Yo decía ayer, y lo quiero repetir aquí al aire contigo, aprovechando que nos abres tu espacio, la demagogia del presidente ayer perdió frente a la democracia de los mexicanos. Por más que el presidente dijo y repitió que el INE era caro, que Lorenzo Córdoba era un árbitro vendido, nunca pudo convencer a la ciudadanía que más vale tener un árbitro autónomo, imparcial, legal, que se apegue a derecho, que un árbitro como en 1988, donde se le caiga el sistema y el que decide quién gobierna es el presidente de la República. Oiga, oye, por ahí leía en algunas crónicas y veía en algunas crónicas que el secretario de Gobernación era el diputado 501, ¿no? Bueno, pues más bien sería el diputado 251, porque llegó, claro, entregó el dictamen y ya no pueden oponerse, ni opinar, ni modificar nadie del bloque oficialista, y lo hacen sin empacho. El secretario de Gobernación se pasea en la Cámara de Diputados como si él legislara, olvidando que hay una autonomía de poderes entre el Ejecutivo, al que él pertenece, y el Legislativo, que somos los diputados que representamos al pueblo de México. Ahora, ¿ustedes no intentaron acercarse al Verde y al Partido del Trabajo en algún momento? En la Junta de Coordinación Política, por la mañana, el Partido del Trabajo votó en contra del orden del día y el Partido Verde solicitó que se diera más tiempo para revisar los dictámenes de leyes secundarias. En ese marco, digamos, de donde estamos los coordinadores, pues sí hay comentarios de decir, pues, ¿cómo van a votar eso si ni siquiera lo conocen? De parte de nosotros, me refiero al PRD, el PAN y el PRI, hacia el Verde y el PT. Por eso insisto, supongo que en esas 3 horas que debió haber reiniciado la segunda sesión, pues algo sucedió o algo se concedió, y de pronto pues, los que habían votado en la mañana en contra de que ayer mismo se llevara al Pleno, pues felices y contentos votaron con Morena. Ahora, ¿qué ves? ¿Qué es lo que sigue? Me decías, vamos a impugnar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sigue? Yo decía que, pues, en la Cámara, en el Senado, en la Cámara de Senadores, pues, la apuesta es a que ahí no pase, ¿no? Pues si los senadores, como dijo Ricardo Monreal la semana, en estos días, revisan a detalle la constitucionalidad de esas leyes secundarias, deberían rechazarlas. Hay que recordar que ya solo quedan, además de la de mañana, que es cuando estarían recibiendo las minutas de leyes secundarias, solo 2 sesiones más, porque el periodo ordinario termina el 15. De pronto es lamentable ver cómo los de Morena intentan quedar bien con el presidente a toda costa, haciendo, insisto, las cosas de manera completamente desasiada, y que luego terminen corrigiéndole la plana. Y digo corrigiéndoles porque, como tú lo sabes, pues una vez que fijamos las posiciones y que no teníamos ni conocimiento del dictamen porque acababa de llegar unas horas antes, pues no nos prestamos a esa simulación y abandonamos el recinto legislativo para que ellos lo voten y también se hagan responsables. Si el Senado actúa pegado a derecho, debería modificar de fondo o desechar
eso que le enviaron ayer, y eso tampoco creo que suceda ya en diciembre. Se está acabando el periodo ordinario, son leyes muy importantes como para estar legislando al vapor. Entonces yo creo que esto se irá hasta el periodo ordinario siguiente, en donde con más calma, contestando tu pregunta de qué sigue, pues deberemos revisar y ver si podemos corregir ese galimatías que se presentó ayer y que se votó pues prácticamente mecánicamente. Ahora,